Las niñas no salen a jugar a la calle con los... ¿Cómo crees? Con los hombres. Y yo le hablo como me dé la gana. No te metas. Cuando cumples 18 años, imagínate esto. Cuando cumplas 18 nos vamos a casar. Y yo así. No te puedo creer. Me estás contando mi historia. Yo no quiero cumplir 18 años entonces. Preguntas mucho, puede ser soberbia. ¿Y tenías novios? No. ¿Y en qué momento llega Omar a tu vida? Ay, así te quería encontrar. Nos vamos a matar. Eso es lo que quiero. Tú ya me mataste. Quiero saber si quieres ser mi novia. ¡Ay, qué emoción! ¿Quién crees que se para frente a mí? Omar. Pero ¿sabes qué es más difícil? ¿Y yo qué? Ya dije, Si ahorita me va a decir dejarte. ¿qué piensas que yo me tengo que encargar de tu felicidad? ¿Te engañó? Bienvenidos a Chingonamente, el podcast. Hoy me acompaña una mujer sensible, amorosa, valiente, que se reinventó para convertirse en una verdadera chingona. Esposa de Omar Chaparro y también conocida como La Mojarrita, nos cuenta cómo una mujer mantiene su independencia a la vez que mantiene a su familia unida y sigue siendo el principal apoyo para su esposo. En Chingonamente, el podcast, me acompaña Lucy Chaparro. ¿Cómo estás, amor? Muy bien, ¿y tú, querida? Feliz de tenerte. Escuchamos de ti, te vemos en todos lados, sé que estás haciendo mucho con las mujeres, empoderándolas, pero hoy quiero conocerte, queremos conocerte. La comunidad de las chingonas queremos saber quién es Lucy Chaparro. Ay, gracias. Me encanta estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Quién soy? Pues soy una mujer que está disfrutando plenamente el arte del buen vivir y del autocuidado. Me encanta conocer, aprender, seguir descubriéndome, escuchándome. Y a veces esa voz que escuchaba no era muy amigable. ¿Cuál era esa voz? A ver, cuéntame. Cuéntame desde los principios de Lucy, ¿de dónde eres? Sé que eres de Chihuahua. Soy de Chihuahua. A ver, platícame, Una porque vienes de... muy tradicional, de joyerías, de estas tradiciones de muchos años, estas costumbres, las buenas costumbres, las calladitas se ven más bonitas, una familia tradicional, mexicana, norteña. Calladita te ves más bonita, o sea que no podías opinar. No opines, se porta bien, obedece. Se obedece, de no pregunte, no cuestione. Si preguntas mucho, puede ser soberbia, ¿no? ¿También con los niños eran así o sí, solamente con creo que un poco más con las niñas, pero es mucho de se hace lo que se tiene que hacer y sin cuestionar la autoridad, ¿no? Muy amorosa, una familia amorosa, pero con una rigidez donde voy creciendo en cómo le hago para ser la más aplicada, la más inteligente, la mejor portada, la primera en el catecismo, ya sabes. Todo esto. ¿Tenías competencia? A ver, cuéntame de hermanos, hermanas. Tengo un hermano que amo con todo mi corazón, él es 2 años menor y entonces pues esta exigencia un poco impuesta por la familia y luego ya autoimpuesta, ¿no? Ya como que te empieza el perfeccionismo y se sigue. Yo era una niña que trataba de hacer todo bien y bonito y ¿10? Total, de 10. O sea, eras de esas matadas de tareas. De campeona. ¿Eras nerd? Total, de campeona de oratoria, Pero ¿sabes qué esconde todo eso? Una gran inseguridad o una gran ansiedad. Yo no sabía qué era, que me empezaban a sudar las manos, que me dolía el estómago, que me sentía enferma. Y la verdad que me di cuenta que no se habla de emociones cuando estás chiquita. No llore. Le doy razones para llorar, venga. Sí. ¿No? Sí. Y entonces yo decía, pues estoy descompuesta. ¿Por qué me suda la mano? ¿Por qué quiero llorar? ¿Por qué me da nervio? ¿Qué edad tenías? Yo creo que como a los 8 años empecé a batallar con este manejo de las emociones, donde no me sentía defectuosa. Me sentía como ingrata de decir, bueno, ve lo afortunada que eres, tienes un techo, una familia hermosa y tú te sientes
triste, abandonada porque tus papás trabajan todo el día, o, ¿sabes? Desde ahí empecé, creo que, a censurar mucho mis emociones o a catalogarlas como malas. Y las emociones no son malas, se sienten. No, claro. Y ya, siento que me ha tomado toda una vida aprender de emociones y me apasionó. Pero entonces, ¿cómo eras de niña? ¿Salías a jugar con los vecinos? ¿Tenías amigos? ¿Eras más aislada? Era súper aislada, porque esta ansiedad me generaba pues miedos infundados, ¿no? Y aunque sí salían todos los vecinos a jugar, de repente yo crecí criada por una tía abuela. Y ella era de, las niñas no salen a jugar a la calle con los... ¿Cómo crees? Con los hombres, con los balagardos. Ya sabes, muy diferente a, pues, a lo que vivimos Aparte ahora. vienes de una familia donde todos vendían joyas. Sí, todos Y son- era como que la misma rutina, los la mismos misma horarios, rutina. comían lo mismo. Oye, yo me acuerdo que Cuéntame. en Navidad yo quería abrir los regalos gigantes de los trastecitos, ¿ya sabes? Ay, sí. Sí. Y que son maravillosos, y luego abría los cositas así chiquitas, y que ahora digo, ay, qué padre, dénmelos, Sí. pero era el semanario, el crucifijo, y yo, qué padre, yo quería la Lili Ledín, ¿no? Sí, en esta infancia, así con primos y todo, y amigos, pero siempre como cuestionándome si lo estaba haciendo mal, desde el deber y con muy poca libertad para hasta sentir. Esto que siento no me gusta, este beso que les tienes que dar a las tías y a los tíos. ¿Pero que qué se sienten sentías? O sea, ¿por qué? ¿Qué sentías? Pues sentía como, no sé si esté correcto, siempre estaba como midiéndome no, a lo mejor salir a jugar, y si llegan los niños, y si me ensucio, ay, o sea, Y así viviste hasta así viví. ¿cuándo? Yo creo, bueno, no creo, estoy segura que para mí los libros fueron mi salvación. Yo comencé a leer muy chiquita, tendría 5 o 6 años, y empecé a leer y era como mi refugio. Mis papás tenían unas jornadas de trabajo muy grandes, entonces me quedaba en casa con la tía, con la abuela, con quien tocara cuidarnos. Y en esta soledad fui acompañada por los libros, que siento que no me juzgaban, que me daba un poco más de paz. Y crecí leyendo historias de La Vuelta al Mundo en 80 días. O sea que en El los libros era tu Principito. escape. Los libros eran mis mejores amigos, y me daba una tranquilidad leer historias donde podía salir al mundo, cuando a mí me daba mucho miedo salir de mi propia casa. ¿Me explico? Sí. ¿Y tenías novios? No, imagínate. ¿Qué onda con, o sea, nadie no se acercaba? No, sí se acercaban, ¿Cómo? o sea, claro, se acercaban, y para mí era pecaminoso, o sea, el día que el vecino se atrevió a decirme que yo le gustaba, o sea, rodeaba para ir a la tienda por otro lado. O sea, un miedo que viene también del desconocimiento, ¿no? Porque es hermoso vivir todas las etapas. Entonces creo que yo lo transformé en algo más tenebroso de lo que en realidad era, quizá por soledad, llevado un poco por soledad, y esta parte pues muy no penosa, pero introvertida. ¿Cómo vas a conocer el mundo cuando te da miedo asomarte a la ventana, no? Pero Lucy, o sea, tanto miedo. Así. O sea, eras de la casa a la escuela a la casa Sí, y a nada más. veces en la escuela ni hablaba. O sea, era la seriecita y la que... Bien portada. Ajá. ¿Cómo me voy a conocer? Por mis calificaciones. Entonces, es la lista. Entonces dije, bueno, al menos de aquí me agarro. Sí. Y soy la lista. ¿Y qué crees? No podía hacer educación física porque tenía asma. Dios mío. No. O sea, imagínate un ratoncito asustado, ¿no? Pero, increíble, había dentro de mí como un espíritu de... Rebelde. Como neta, todo esto, o sea... Entonces, imagínate cómo me sentí cuando mucho tiempo después corrí mi primer maratón. Wow, no, pues sí. ¿Sabes? Es Libre. como, ¿a qué edad empiezas a hacerte esta cárcel ficticia? Bueno, va a haber desafíos, pero ¿qué tan grandes los hacemos, no? Y a veces hacemos una carcelita de miedos cuando estás en tu primera infancia, y crees que sigue siendo así en la adolescencia, en la juventud, cuando ya eres una persona adulta, y la verdad es que cuánto miedo no es real, ¿no? ¿Y cómo descubriste eso? Creo que siempre
traje este espíritu como un poco rebelde, aunque no pareciera. Y a través de los libros, cuando leía yo todas estas aventuras, dije, yo quiero esto. Y empecé a cuestionar. Y cuando cuestionaba, ¿por qué tenemos que no comer carne este día? Porque no se pregunta. Entonces me empecé a hacer, ay, ¿cómo que no? ¿Dónde encuentro las respuestas? O sea, si no me las das tú, Claro. las voy a buscar. ¿Y por qué me siento triste si tengo comida, si tengo vestido, que era lo que decía, ¿no? Sí, O sea, tienes todo ven para que, ser feliz. ¿Quieres no te llorar? quejes. Ven y te doy uno. ¿Y si te daban? No creo, era más bien como mis castigos eran verbales y era como de pertenecer o de ser digna. Y eso también es bien fuerte. Sí, O claro. sea, decir, si sabes quién eres, si sabes tu apellido, entonces es como, ay, caray, ¿qué se quiere de mí? ¿Qué se exige de mí? Pero si nunca me lo dicen, ¿cómo sé? Pero y tu mamá era igual, o sea, tú veías a tu mamá abnegada, Creo- a tu abuelita, a tus tías, sí. eso venía de Creo generación. que viene de esta generación también de mujeres que, ay, ya va a llegar su papá y no sabes por qué, pero entra la alarma. Yo no sabía, ya va a llegar su papá. Sí, a mí me pasaba ¿Sabes igual. cómo? Sí, y uno sí. se asusta. Y entonces de repente va a llegar su papá y es susto. Yo, ¿por qué? O sea, yo ahora veo que les digo, va a llegar su papá. Ajá, pues qué chido. Bien por él. Y bueno, creo que mi mamá en lo particular, mis abuelas, hicieron lo que pudieron con lo que sabían, Sí. ¿no? Y entonces muchas veces era... Bueno, pero eso se entiende después. Claro. En el momento no te caía así como, o sea, no veías tú, ay, pero mamá, ¿por qué te dejas? ¿Por qué te quedas callada? Total. ¿Y nunca le dijiste? Fíjate que no, porque o en algún momento que lo dije no recibía una respuesta que me convenciera, ¿no? Y entonces también ahí desde ese desconocimiento empiezo a ¿quién es este hombre? O sea, mi papá es una persona amorosa que puede tener el genio desordenado cual norteño, pero era una persona que nos amaba y que su lenguaje del amor eran las acciones, entonces trabajaba, pero no era tanto ahí viene su papá, ¿sabes? Sí. Y entonces los convertimos en eso y así los veíamos mi hermano y yo, mis primos, como llegan los hombres y era cuádrense. Siento que todas estas cosas te van formando en lo que quieres hacer a la vida. Acabé con una maestría en educación familiar para entender el cómo de las familias y el qué funciona y el qué ya es obsoleto. ¿Y en qué momento llega Omar a tu vida? Ay, yo me voy a estudiar a Estados Unidos cuando tenía 17 años, un poco así en rebeldía de, o sea, yo ¿Y ya... cómo fue que te dejaron te escapaste o qué? Fíjate que, obviamente, o sea, sí tuve los noviecillos, ya sabes, y todo era, o sea, noviecito y luego me iba a confesar, porque... Y luego creo que marcaron mucho no sé si todavía en algunos casos marcan mucho la Pero a ver, educación. espérame, tenías noviecitos, pero estabas muy encerrada y estabas en los libros, entonces, ¿en qué momento? Yo creo como a los 16 que te entra la rebeldía un poco, decir, ay, o sea, tú dijiste, yo voy a tener un sí, novio, ¿sabes qué? me vale. Pues sí, pasó el que salía corriendo y le daba la vuelta a la esquina y no lo veía, al que te agarraba la mano y hasta ahí, ¿no? Sí. Como a los 16, en un grupo de la iglesia, que obviamente yo era de las que llevaba y les daba el catecismo, ya sabes, ¿no? Y ahí, no, pues que llega el primer príncipe valiente en moto, karateca. ¿Qué? Y también daba catecismo. Entonces fue como el primer amor, el primer novio. Omar también daba catecismo. No es Omar. Oh, ¿quién era? ¿Quién era el de la moto? Se llamaba Roberto. Ok, Sí. ok. Y Entonces llegó entonces- Roberto en su moto. En su moto. Y tú dijiste, Alguien lo "Wow". invitó, alguien lo invitó al grupo a cuidar a los niños, y el pobre no supo en qué se metía, y ahí llegó, y ahí fue como el tririri, y entonces por fin Lucy, la que a nadie pelaba, caí. ¿Cómo? Cuéntame. Ahí, pues la típica, el primer novio que le pidió permiso a mis papás, así, todo muy meloso. Y empecé una relación donde me dejaban mis papás tener novio que me visitara afuera de mi casa de 7 a 8:30. No te puedo creer. Me estás contando mi historia. Ay, no, ¿en serio? Mi noviazgo era de lunes a viernes de 5 a 7. Sí. Y con mi hermana a un lado Sí. también. Me acuerdo una vez que yo,
vete, le decía a mi hermano, vete de aquí, metiche. Y me decía él, ¿y tú crees que yo quiero estar aquí? No, yo me acuerdo que acá mi hermana le decía a mi exnovio, pues que vete de aquí, déjame un rato con tu hermana. No, pues ¿qué me vas a dar? Y el otro día le traía chocolates y a la otra sí se daba una vuelta, pero me estás contando mi historia. Que estás de acuerdo que los papás nos quieren cuidar. Sí. Pero uno que... Pero es exagerado. Y yo que ya traía esta rigidez, yo decía, no, pues entonces es malo. O sea, si tanto me están cuidando, es que estar con una persona es malo, mejor no quiero estar con nadie. Claro. Entonces, me hablaba como muy, muy juiciosa. Creo que la Lucy que tenía dentro era una señora amargada y juiciosa, muy canija. Cuando pude escucharla, dije, ay. Bueno, el caso es que tuve esta relación y me dijo, cuando cumples 18 años, imagínate esto, cuando cumplas 18 nos vamos a casar. Y yo así, ay, cara, dije, no, siento que esto, o sea, algo me sonó aquí, dije, esto no es lo que quiero. Y yo siempre he sido muy acelerada, me encantaba, por más que leyera el libro, me gustaba hacer cosas un poco a retar mi fisicalidad, porque desde niña era la que tiene alergia, la que tiene asma. Entonces yo siempre, ¿y sí? O sea, a ver, ¿qué tanto tengo que correr para sentirme mal? Entonces empezaba como, porque yo quería llegar a la escuela y me ponía en mi clase y, no, usted para afuera. Porque usted tiene asma. Imagínate, de por sí me costaba ser un poco extrovertida y de la escuela me rezagaba y yo sentada ahí leyendo pobrecita. las biografías de los santos o cosas así, mientras todos corrían. Ay, no. Entonces, en animarme a probar cosas y a hacer cosas, empiezo esta relación, pero decía esas como a los 18 nos casamos y yo... Y entonces dije, voy a hacer un diplomado en inglés, quiero estudiar para hablar bien inglés, porque por más que le enseñan en la escuela, sí, no. Dije, yo necesito, aparte había libros que quería leer y estaban en inglés y no los quería poder traducirlos yo. Entonces me meto a un diplomado justo a esa edad y haz de cuenta que fue como si hubiera dicho, no sé a dónde me iba a meter. Sí. Pero con uno que sepa inglés tienes, con que yo sepa inglés es suficiente. ¿Qué? No, en la familia, así como con que tu papá sepa inglés, es bueno para todos. Ahí el novio eso dijo, con que yo sepa inglés es suficiente. Entonces dije, no. Como que otra vez me empecé como que a guardar en una cajita, iba a clases de jazz, pero ¿por qué tienes que bailar? O sea, eso no es de una mujer recatada. A los 16 me salí del jazz, me empecé a salir de cosas. ¿Eso te lo decía tu mamá o tu papá? No, el novio. Y entonces en mi familia quedaba muy bien, ¿no? Claro, lo amaba. Claro, por un rato, hasta que ya no. Y después era, bueno, el pleito por el inglés, el pleito por el jazz. Había un certamen que se llamaba Rostro Adolescente. Y que una amiga de mi mamá inscribe a tu hija, que la sonrisa mete al rostro. Y entonces ahí voy yo como miedosa, pero con estas ganas de emoción. vivir. Pues que me inscribo en el Rostro Adolescente y ahí voy el primer día. Y salgo yo toda emocionada sin saber qué iba a pasar. Y la respuesta tan negativa, tanto de mi papá como del novio, sabes quién se mete a estos certámenes, sabes cómo se visten, sabes lo que piensa la gente que los ve, sabes lo que quieren los hombres que está. Imagínate. ¿Qué? No, o sea, y yo no tenía los recursos ni las herramientas como para ser tan fuerte y decir, ay, me vale, ¿sabes? Sí. Entonces, debut y despedida. Y volteaba, y mi mami, que evita el conflicto a toda costa, pues sí, estás muy bonita, pero... ¿no? Así estás bien, hija, así quédate. Sí, y entonces no, pues sí, este mundo no es para mí. Y te vuelves a sentir, en mi caso, como la extraña, ¿no? Totalmente. Conforme va pasando esto, dije, creo que yo no quiero estar aquí. Yo no quiero cumplir 18 años entonces, ¿no? Yo no me quiero imagínate, casar. ya te vas a casar. Entonces era esta cosa tan extrema y luego celos y una coerción de libertad que dije, a ver, no soy muy libre en la familia. Mi cabeza no es muy libre con todos los temas. Y luego el novio, dije, no. De lo que me puedes hacer primero es del novio. Pero ¿cómo fue que tú llegaste a esa conclusión o que te empoderaste y dijiste, creo que no, ya no me van a controlar? Fíjate que un día, estaba yo en mi diplomado que me fascinaba, nuevas gentes, mayores, yo era la más chiquita porque era en la universidad y yo tenía 16 años, entonces iba al diplomado en una facultad de la universidad, me sentía la grande.
Y llego a la clase y resulta que había sido un día feriado, entonces no hubo clase. Entonces están unos compañeros y una amiga y dicen, no, pues no hay clase, vamos por un refresco. Lo más normal, voy caminando por el refresco. ¿Cómo son los miedos y el abuso, no? Sí. El abuso puede ser físico o emocional, y el emocional es todavía, yo creo que, o sea, peor. muy fuerte. Y entonces vengo caminando con mi refresco y con los amigos, compañeros, y me topo de frente al novio que investigó o se dio cuenta que era feriado y en su cabeza psycho era, me está mintiendo. Y yo dije, voy a mi diplomado, ¿no? Y llegó con una, o sea, fuera de sí. Y no me gustó lo que vi. Y como me empezó a hablar, ¿Qué te dijo? pues como de, así te quería encontrar. Había hace años que no platicaba de esto. Y así delante de los otros. Qué pena. Ajá. Y entonces el compañero le dijo, oye, no le hables así, yo le hablo como me dé la gana. No te metas. Y todo como que dije, o sea, ya más incómodo no podía ser. Dije, vámonos. Y ya venían muchas otras cositas así. O sea, les quiso celos. pegar a ellos y hacer un show ahí. Un poco, tú no te metas. Y así, ¿no? ¿Y tú qué hacías? Pues con paralizada. O sea, ahora que veo a mis hijas ya casi de esa edad, digo, bueno, la más chiquita, la grande ya, no, por Dios. El caso es que me subo al coche con él y en una así de, ay, no, alguien que no controla sus emociones, es un peligro latente, maneja desquiciadamente, así, con nada de precauciones, queriéndome asustar. Y yo me acuerdo que le gritaba, nos vamos a matar. Eso es lo que quiero, tú ya me mataste con lo que vi. O sea, ¿qué vio? Oye, ¿por qué nos fuimos por esta historia? Oye, Pero bueno, no, pero está buenísima la historia porque yo veo hoy, muchachitas, jovencitas, así, donde el tipo las saca de la fiesta, las saca de las greñas, las golpean, las insultan y dices tú, sigue pasando. Sigue o sea, tú me estás pasando. contando mi historia y ya ve cuántos años tenemos y sigue pasando. Ay, no, Hoy ya en día no sigue tenemos pasando. que ya no pases, por eso que estamos ya, aquí. Porque yo decía, no hay alguien mayor que o sea, yo no sé por qué no tenía la capacidad de como, hey, miren lo que me está pasando, porque no lo puedes, estás tan inmadura que Sí. no sabes cómo. O piensas que es tu culpa. Siempre. ¿Verdad? Siempre. Y entonces cuando ya voy en el coche así, agarrándome de lo que puedo y haciendo sus, estúpido. así, dije, se acabó. Gracias a Dios. Dije, me quiero más. Yo me escuché y por primera vez esa voz no me estaba regañando. Me estaba diciendo, estás en peligro. Sí. Y necesitaba pasar eso para que no te casaras. Exacto. Para que de verdad ¿Sabes vieras por al qué? tipo. Porque no era lo suficientemente valiente para esa incomodidad llevarla a una acción. Era, no me suena, pero sigo. Pero mis papás les cae bien. Pero es un buen Sí. hombre, ¿sabes? Hasta que estuve en peligro y me escuché sin regañarme, sin juzgarme, simplemente para ponerme Muy a bien. salvo. Ahí, creo que ahí es cuando Bueno, ¿y qué tomas. le dijiste? Pues sus marometas y todo lo llevaron, creo que a dejarme cerca de la casa o en la casa. Le dije, me voy a bajar aquí, no me importa. También era un chamaco, tampoco está tan grande, 3, 4 años mayor que yo, pero Ay, son bastantes. sí, A esa edad sí. es mucho. Y le dije, ¿sabes qué? Se acabó. O sea, ya no quiero nada contigo. ¿Y cómo? ¿Cómo crees que tú me vas a terminarme sí, a no mí? tú no me vas a dejar. Me ¡Qué dijo, tú ego! puedes decir lo que quieras, pero nunca me vas. Y yo, no, pues verás que sí. Exacto. Y entonces haces ese monstruo que tenías tan grande, te das cuenta que es un peladito que también tiene sus miedos, y sus traumitas, ¿no? Y sus inseguridades. Sí. Y le dije, pues, ¿cómo no? Algo pasó que entre más gritaba, más ridículo lo veía. Ey. Y entonces llegamos a la puerta de mi Es que casa. se dio cuenta de que no eras Se ninguna pendeja. dejó. Cuando empezaste ya a ¿Cómo hablarle, dicen dijo que, no. que El Valiente valiente vive hasta que el cobarde quiere. eso, yo fui una cobarde que a los 16 emocionada, la serenata, y de repente dije, no, se ve muy bonito, pero esto no es real. No. Y lo termino y todavía trata como 2, 3 veces de hablar con mi papá. Y ahí le Ay, reconozco, tuvo- sí, ahí le reconozco muchísimo a mi mamá que dijo, si ya se acabó, se acabó. Ándale. Y entonces dije, wow, así como a veces decía que mi mamá evitaba el conflicto, dije, cuando a una mamá le sale también lo valiente, Sí. sí, a veces no con el
papá o el marido, sí con Sí. la persona que está tu hija, ¿no? Gracias a Dios. Y entonces dije, oye, mamá, yo veo que muchas de mis amigas se van a estudiar un año en el extranjero. Después de haber estudiado inglés, ya te vas de intercambio, ¿no? Sí. Yo quiero hacer eso. O sea, al principio era de, ay, mía. Pero tuve, gracias a Dios, fue como mi aliada. Y era lo único que necesitaba. Claro. O sea, una aliada que ahí me dijera, tienes razón, este mocoso puede estar ahí afuera porque hizo dramas, iba a la escuela. Me voy a matar. Sí, gritaba. Oye, imagínate, acuérdate que mi manera de salir al mundo era ser la niña nerd. Sí. Entonces yo era la pro matemática, la que quieras. Imagínate que llegaba, Lucy, la busca allá afuera, el joven no sé qué, y el profesor y todos. Y salgo con una caja con todas las ridiculeces que lleva uno de las cartas. Toma todas tus promesas y las avientas, sí. Claro, Y la dije, manipulación. Mira, yo digo, la que nunca daba de qué hablar en la escuela, ahorita fue así, pero bueno, pues ya. Sí, Te atreviste a todo. Y me Es acuerdo que sí. pisé todo, flores, servilletas, o sea, no había nada en realidad que valía la pena Claro. guardar, ¿no? Lo pisé y le dije, ay, ahí te ves. Y creo que a esa edad empiezo a escogerme. Y me ayudó muchísimo el apoyo de mi mamá de, pero ¿dónde te quieres ir? ¿Pero cómo? Pues a ver si con una tía. O sea, empezó ella como a la medida de lo que ella conocía que podía hacer. Hay unos familiares en Texas. Yo nomás necesitaba como que el impulso. Y ella, no, mira. Sí. Estudiante de intercambio, nada que ver con la familia, la amo, pero quiero algo diferente. Buscamos varias veces. O sea, en algunas semanas y encontramos un programa de intercambio. Me fui a estudiar a Oklahoma. Era por un año y me quedé 2. O sea, amé esta familia. Creo que era justamente... Es que no tenías nada que extrañar tampoco. Exacto. Y ahí también valoré mucho lo que sí tenía de mis papás. Fuera de esta rigidez de horarios, de que si no llegas a las 2 de la tarde, si timbra el teléfono a las 2 de la tarde es para ti, pobrecita. Me salí de ese programa que viven cíclicamente por 50 años, porque es lo que siguen haciendo, y pude aprender a quererlos a la distancia y valorarlos, y me encantó. Me encantó vivir con otra familia. O sea, cambió la relación. Cambió muchísimo la relación. El amor sigue intacto. Claro, pero la y relación el amor cambia. evoluciona también ya uno Sí. cuando es mamá y todo, ¿no? Oye, y luego, ¿cuándo aparece Omar? Ah, sí, ahí voy. Cuéntanos el chisme. Ahí sigo, voy a entrar a la universidad, ahí mismo. O sea, yo dije, pues de aquí soy. Si yo soy buena estudiando, pues voy a ser también muy estudiosa aquí. Pero ya empecé a platicar más y luego era la popular, pues, o sea, la mexicana que llegó. Y entonces dije, pues no tiene nada de malo ir al partido de soccer, no tiene nada de malo el date, el partido de fútbol. Pero ¿y sin amigas así? No, sí, yo llegué, es como una oportunidad en la vida, ¿no? De recrearte, así como estas películas de la princesa, ¿te acuerdas? Que se hace el makeover. Y ahí sí, muy acompañada de esta familia que me preguntaba cómo te sientes, qué quieres, qué haces. Siento que esta empatía y esta escucha era el probiótico, la vitamina que yo necesitaba para atreverme a romper el cascarón. Estaba muy asustada dentro de un cascarón de rigidez y de cuidados, ¿no? Pero ya estando ahí, ¿qué fue lo peor que hiciste? Así que digas, híjole, ahora sí, ya estoy sola, nadie me vigila, nadie se va a enterar. Fíjate que... ¿Qué hiciste? No, pues tener novio, salir sin ser novio, salir y subirme a una moto, irme a las fiestas, y espantar búfalos. ¿Cómo? O sea, amo la naturaleza y me acuerdo que amaba salir como a paseos y una vez allá en Oklahoma fuimos a un valle donde había búfalos pastando. Ay, qué Entonces bonito. nos decían, quédense con amigos, así, se cuenta como viéndolos a través de la loma y yo así, lo que yo leía escondida en la lavandería de casa de mis abuelos, Ahí estaba pasando. porque aparte apagan la luz, como nos apagaban las luces porque, o sea, el dinero, lo que sea, era una familia muy, a las 7 se reza el rosario, ¿sabes? Entonces yo me iba a la lavandería y aprendí una lucecita y ahí leía. Entonces así me pasó. Dije, yo esto lo leí en las aventuras de Tom Sawyer. Y de repente me sentí narradora de mi propia historia. Wow. Me empecé a escuchar lo que estaba viviendo, como que empecé a vivir
desde la experiencia personal y no desde todo lo que te dicen que está mal y que debes de ser. ¿Sabes? Ahí no pregunté, no pediste permiso, te escapaste de clases, estás atrás de un animal salvaje. Me atreví a hacerlo y de repente uno de mis amigos que me fascinaba, también así enamoramiento del capitán de fútbol, hace un ruido así, ¡pa! Pero pues ellos son que crecieron en el campo, saben perfecto. No me acuerdo qué ruido hace muy estridente y los búfalos se empiezan a correr. Oh, my God. Pero él sabía dónde, o sea, no corrieron para nosotros, se van y ver todo el humo y el ruido para alguien que creció ahí para mí era como una catarsis. Una catarsis de, esta es la vida que quiero vivir. Quiero Fue como descubrirte. Quiero conocer el mundo, quiero aplaudirme de tomar riesgos, quiero disfrutar lo que la vida me ofrece y quiero estar con gente que le gusta hacerlo. Sí. Estás muy chava a esa edad, pero ahí empezó y El despertar. el despertar. Luego, como tenía cerca de 19, iba para 19, entré a la universidad allá. Estudiaba muchísimo y trabajaba a la par, en lo que fuera, para que no fuera para mis papás una carga de que, aparte de que está allá, entonces, Sí, hay que a mí mandarle me decían, ¿quieres ayudar en esta escuela a acomodar el material de los niños? Por supuesto. ¿Quieres sacar basura? Por supuesto. ¿Quieres limpiar estas oficinas que cerraron en la noche? Ya ves que hay muchos lugares. Sí, hay que limpiar. Yo era la primera. Yo me firmaba para todo. Entonces estudiaba y trabajaba y estaba muy feliz. Pero algo también sentía como la añoranza de regresar a México. No sabía si ahí era mi lugar, pero estaba feliz viviéndolo. Se enferma mi mamá y yo veo a mi papá desesperado y me dice, pues creo que estaría bien que regresaras, pero como tú quieras. Entonces para mí fue como un llamado de, tengo que volver. Esta culpa, ¿no? Sí. Me la estoy pasando yo muy bien Sí. y allá me necesitan. Igual ni me necesitaban tanto, pero mi parte... Eras tú, tu entonces dije, parte tengo de hija. y de resolvedora. Claro. Yo creo que, no sé si te pasó a ti, pero yo era resolvedora desde los 8 o 10 años. Sí, o sea, yo también, porque era mayor de ¿verdad? 3, sí. Claro, y entonces, hija, cosas tan simples como van a llegar los del gas. Ahí estás como muy pendiente, no te vayan a ir y te quedes sin, ¿no? O Sí, cuida a tu hermano. es cierto. Y a tus primos, y no se van a robar la bicicleta. O sea, tanta cosa Sí. que uno se lo toma como, vente a sí. jugar. Claro que no, porque va a llegar el del gas. Sí, claro. Sí, no, a mí mi mamá me metía de estar jugando en la cuadra. Yo salía ahí a jugar a la pelota, pero un ratitito, y era de que a las 3 va a llegar tu papá y tú le vas a servir de comer. Y Por ya sabes, supuesto. con mantel, con el plato, los cubiertos, y te paras a un lado porque él necesita compañía. Y, sí, y Bueno. mis hermanas se quedaban afuera jugando y yo veía desde lejos el carro, corría en friega, ponía la mesa, calentaba las tortas, Amiga, todo nos perfecto. vivimos lo mismo. Vi lo mismo. Y yo a un lado de él y también era de, ahí viene tu papá y era de, en la madre. ¿A qué le tenía miedo? No sé, mi papá nunca me pegó, Exacto, nunca me pobre regañó. papá, ¿no? Era mi mamá la que, ¿Te imaginas la los que me papás que metió crecen eso. con esta imagen de Don Severo? Sí, exacto. Y yo así, dale beso a tu papá. Sí. Pobrecito. Sí, pobrecito. O sea, yo los veo ahora convivir a mis hijos con su papá de una manera tan amorosa, tan de amigos, tan de, hey, dude. O sea, con Sí. respeto y todo, pero bueno. Entonces, pues ahí va Lucy, la rescatadora, Ajá. de regreso. Y yo dije, a la madre, si no encuentro que estudiar rápido, porque estaba en pleno semestre, medio semestre, creo que es Spring Break, algo así, me van a mandar a la joyería, mamacita. Ah, Sí, para salir No, ya de no ahí, sales. ya sabes, dije, yo ya no voy a salir porque yo veo aquí a todo mundo, tíos, primos, abuelos, todo mundo aquí. Entonces dije, no, pues me voy a meter a estudiar lo que sea, en lo que entró. ¿Y regresaste a ver a tu mamá? Sí, regresé a ver a mi mamá bien, gracias a Dios, o sea, la operaron, estuvo en reposo en casa, entonces era, encárgate, así como tú dices, Sí. y de tu hermano y de tu padre. Entonces me encargué de la casa un rato, tampoco tanto, pero digo, ¿qué hago? Dije, ¿será que yo estaba estudiando administración de empresas ya allá en Oklahoma? Y dije, no, pero creo que a mí la justicia, voy a estudiar derecho. No, pues no se puede, mamacita, es anual. Y te tiene que recomendar ya sabes, y tomar un curso. Y yo, no, Dios, ¿qué hago? ¿Me van a meter a la joyería? O eso era mi pensar, a lo mejor y les valió. Y en eso me dice una amiga, van a abrir un semestre impar en administración de empresas. Y yo dije, pues de aquí soy. Entro,
vi a muchos de mis amigos del grupo de la iglesia que te digo que acompañamos al Papa en todo su recorrido en México. Fue una época también muy bonita. O sea, era mi manera de ser sociable si no me dejaban ir, porque no me dejaban ir a ninguna tardeada en la vida. O sea, mi papá abría el calendario y decía, elige 10 fiestas y a esas vas a ir. Entonces, quinceañeras, yo creo que fui a una, y de mi prima. Entonces yo decía, ¿cómo es que te esa? escucho y escucho mi historia. Yo Dame la tampoco mano, salí, hermana. no te juro. Por favor, sanemos juntas. Sí. O ya lo sanamos. Muy importante. Pero también qué bonito, ¿no? Porque eso te abre el ¿Y alguna vez les espectro. reclamaste? Sí. Sí, cuéntame. Porque viví en el reclamo tantos años, Adriana, pero tantos. Todavía yo ya vivía en Estados Unidos. Ya, ¿Y qué mamá, qué le mamá de dijiste? 3, me di cuenta que estaba muy enojada con mi mamá. Sí, yo también. Me di cuenta que está tan enojada con mi mamá y que le reclamaba y mi mami en su no quiero conflicto, pues era como de, ay, mi amor, pues sí, así fue, ¿sabes? O sea, no sé qué tanto esperaba y no sé si esa disculpa que a lo mejor esperaba me iba a hacer sentir algo. Era una rabieta atorada, ¿no? Un enojo. Sí, es buscar esa respuesta, Es buscar el cerrar esa herida. Pero ¿sabes qué? Siento que llega un momento en que tienes que tomar a esa niña herida y decirle, aquí estoy yo como un adulto resuelto. Y aprender también desde ahí a amar a tu mamá con todas sus faltas. No quiere decir que tengas que estar 24/7 con ella o traerla aquí como muchas. Puede cada quien tener su vida, pero sí transformar esa relación de no fuiste suficiente para mí en algo más amoroso, en algo más de respeto y de honor, porque bien o mal pues te dio la vida. Y decir Y te dio lo que tenía con lo que con lo podía. que podía. Y sabes qué decir, ¿es en serio que sigo reclamando esto ya que soy mamá? Pero es que se vale. No, sí, y lo También tienes se que vale vivir. porque uno trata de darle a sus hijos una historia diferente, Total. pero sí vives con eso de... Digo, yo en mi caso, yo le reclamé porque la parte de que yo reclamé fue de que no me dejaban salir. Y no salí, Nunca. nunca. Y era la rara que no salía, Nunca, ¿no? sí, claro, la rara, la tonta, la mensa, la nerd, Uy, la aburrida. sí. O sea, no, yo tengo una historia así. Y yo sí me senté y le dije, me robaste los mejores años de mi vida. Mi juventud, o sea, fue de, pues no sales. ¿O por qué? Nada más que mi mamá nunca fue de evitar el conflicto, y al contrario. Ah, Entonces ella sí me dijo, mira, tú dale gracias a Dios por la vida que tienes, porque gracias a lo que te cuidé, ahora ve cómo estás. Porque yo le decía, a mí no me dejaba salir y a mis hermanas sí. ¿Y por qué ella sí y a mí no? Pero eso ya grande también, yo con Sí. hijos y todo. Y sí, simplemente me dijo, no te quejes, porque tú ahora que tú tienes tus hijos, cuando crezcan, tú te vas a dar cuenta de muchas cosas. Y bueno, como dices tú, uno ya también madura y aprendes como a ¿Sabes perdonar qué y a pasó? seguir, porque no vas a encontrar ay, sí, hija, eso, perdóname. Eso te iba a decir, perdóname, dije, ¿qué no. voy a hacer? O sea, voy a recibir la respuesta que quiero. ¿Cuál es la respuesta que quiero? Ni sabe uno. La escuchaba y me acuerdo que a mí me dijo, perdóname, nadie me enseñó a ser mamá. Y dije, y me dolió, híjole, me dolió mucho. Y después dije, Es que ya sabes qué, yo creo que la respuesta que esperábamos era, ven hija, total, te amo. Y ya, total. o sea, con eso es suficiente. Porque a mí me pasó exactamente lo mismo, de los grados. Hay que tener buenas calificaciones, porque cuando yo decía, mira lo que me saqué, ay, ¿Y dije sabes yo, por qué es eso? ¿Sabes por qué es eso? Porque decimos, en la medida de lo buena que soy, me van a querer. Sí, Y sí. para mí también el tema de esta luz irresolvedora fue ya casada, ya grande, despertar un día y decir, ¿quién soy yo? Sí. Con nuestros estudios y todo eso. ¿Quién soy yo si dejo de resolver? Si dejo de ser doña perfecta, ¿quién me quiere? ¿Quién se queda conmigo? Es bien fuerte. Yo dudé, yo dije, ¿qué tal? ¿Se queda conmigo Mar? Los niños me quieren si los dejo de resolver todo, mis familia. Porque yo, vengan a verme, aquí están los boletos, apapáchenme. A mí me Entonces de repente, vamos a hacer parte 2 o qué, amiga? Sí. Te juro, yo hacía fiestas en mi casa y vengan todos, invitaba a todas mis tías, porque mi mamá, que sus hermanas, Claro. órale, vengan. Yo nunca les pedí nada.
porque en familia se usaba de que tú traes la carne. sí, tú sí, claro. Y yo decía, no, pues si yo me puedo, encargo, yo me encargo, exacto. Un día, cuando me divorcié precisamente, que dije yo, a ver, voy a hacer una prueba. ¿De verdad tengo una relación con esta familia o es una relación solo de aquí para allá? Y entonces dije, a ver, ya no les voy a hablar, ya no los voy a invitar. Se desaparecieron. Qué doloroso. Es muy doloroso y pasas por yo tuve que sanar perdonándolos sin que ellos supieran, fue algo interno que yo dije, ¿sabes qué? Por tener expectativas. Sí. Porque tú te tienes que amar y querer y bueno, es que yo te oigo y digo, no Híjole, es que me manches. pasó tanto, porque en sí dices, bueno, pero fue una vida privilegiada, amorosa, cuidada, pero ahí en eso, ¿cómo te vas formando en alguien que llena de miedos o de prejuicios o de cargas y de... Entonces, creo que cuando dije, a ver, voy a dejar de esperar que me busquen, que me apapachen, dije, ¿qué pasa si me busco, me apapacho, Sí. me quiero, me cuido? Y luego ahí viene la culpa, ¿no? Ah, sí, claro, egoísta. Egoísta, soberbia, ya cambiaste, se te subió. Se te subió. Ay, sí. Oh, sí. Sí, pero bueno, déjate, te regreso a la historia para darle un poco de cronología, que me quedo en la universidad. Ujú. Y ahí voy con mis amigos de antaño, los que ya eran a la búsqueda de ejecutivos con portafolios y Ajá. pantalones beige. Y ahí voy yo, en esta nueva, o sea, como luz y más abierta, más libre. ¿Y quién crees que se para frente a mí? Omar. Omar llevaba 2 años en la escuela, se para frente a mí, así, se me queda viendo y me dice, 28 de noviembre, Sagitario. Y yo, ¿sí? Le dije, obviamente, soy novata, y traen una lista, nos van a hacer una novata, ya sabes. Sí. Y yo, sí. Y él, "¿Ah? ¿Sí? Y yo, sí. Entonces me voy a casar contigo. ¿Qué? Omar es medio brujo, ¿eh? O sea, me dijo eso y mis amigas, ay, por Dios. Claro. Y todas mis amigas eran así el prototipo también así de... Sí, de monjita. Ajá, de bonitas. Ya llegamos a la escuela y nos casamos con el mejor partido y vivimos juntas en la privada y vamos al club. O sea, regresé a eso. Sí. Y cuando se para y me dice, me voy a casar contigo, y yo... ¿Y qué le dijiste? Pues me ataqué de risa. Y luego me dice, a ver, no te creo. Le enseño mi tarjeta, mi IFE, y pues ve que efectivamente adivinó mi cumpleaños. Y yo, ok, bueno. Y mis amigas, ya nos fuimos. Y así fue la primera vez que vi a Omar. Y Pero no sentiste nada, no lo viste. me brincó el corazón el que adivinara el cumpleaños, pero lo vi como una persona tan libre, como que le valía gorro. Omar vive en otra realidad. Omar vive en Omarlandia, lo que tiene sus pros y sus contras. En ese momento, yo que buscaba autenticidad y que ya no quería como las reglas se me hizo como súper fresco, ¿no? Claro, Agua fresca, padre. sí. Y ya, y también él, o sea, él tenía novia en ese entonces, o sea, nomás dice que fue como un llamado, que estaba así, me vio pasar y que algo lo empujó, que no sabía qué decir hasta que estaba enfrente. Pero bueno, eso se lo preguntas tú un día, a ver Sí, qué sí. dice. Ajá. Y eso fue como agosto, septiembre, y ahí se me aparecía y se desaparecía, y yo la verdad dije, no quiero empezar nada. Y hasta año nuevo, pues se le ocurre el día de mi cumpleaños o por ahí, es justamente, él ya era muy famoso en el radio. ¿Te cuento eso o no? Sí. Sí, un día tratando como que de acercarse a mí, porque pues yo no era como muy accesible. No creo que hubiera sido yo, mi propia amiga tan... Bueno, llega y me dice, oye, ¿qué estación de radio escuchas? Y yo, entonces le dije justamente la competencia, yo no sabía. Y entonces me dice, ¿por qué escuchas esta y no esta? Y le digo, bueno, es que en esa otra hay un par de tontos que dicen puras babosadas toda la mañana y a mí me gusta oír música, en lo que me arreglo. Y dice, pues yo soy uno de esos tontos. Y yo, ay, ¿en serio? Cálgame. No sabía. Como yo me había ido todo ese tiempo, yo no sabía qué era. O sea, se paralizaba la ciudad, querida, cuando él empezaba en el radio. O sea, hacía como que los aeróbics y la gente se bajaba en el semáforo en rojo. ¿En serio? A hacer lo que los personajes decían y se subían otra vez y se iban. O sea, era... Y yo ni cuenta, pues yo llegué. Sí. Entonces fue algo bien padre.
como no conocerlo por su famita local, me valía totalmente. Y fue mi cumpleaños, hice una celebración en mi casa chiquita con los ex compañeros de la iglesia, o sea, muy, muy, Muy íntima. muy íntimo. Ya se van mis compañeros y en eso llega un pretendiente a llevarme, con un trío, a llevarme serenata. Y estoy, ay, mira, qué lindo. Y mi hermano me dice, hermana, los del radio están llegando a la casa. Y yo, ¿qué? Y él así como su grabadora, y entonces me asomo a la ventana y veo una unidad móvil, o De sea, la esas radio. gigantes, como con una antena parabólica, Ay, los que no Dios saben, mío. es como un platón gigantesco así. Gente, mariachis y yo. Y mi papá con la ceja. ¡Claro! Y mi mamá así. Y entonces llega y lo escucho transmitiendo. O sea, el otro pobre del trío Iba transmitiendo iba transmitiendo en vivo. Y el del trío ahí. El del trío de Zapata. Sí, no, ya, pobre, quedó como extra, así, ¡uy! Se apagó. O sea, No. llegó así el estruendo norteño. No te creas, era mariachi, pero todo el mariachi. Y yo, ¿qué está pasando? O sea, si a este amigo habíamos ido ocasionalmente al cine, pero nada. Sí. Y entonces yo oigo aquí, Omar, dile lo que le vas a decir. Y era el aniversario del radio, algo estaban transmitiendo. Y yo, ¿qué me vas a decir? ¿Qué me vas a decir? No. Y Omar, con el micrófono. O sea, la persona más introvertida y privada. Oye, Lucy, quiero saber si quieres ser mi novia. ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! O sea, yo ahora lo veo y digo, ¿por qué no lo disfruté? O sea, le pasé eso a mis hijas y voy a ser la más Sí. emocionada. Voy a ¿Y estar tú qué? grabando. Pues doña Rígida se atoró. Yo así. Y yo, en mi cabeza era, ¿cómo se le ocurre venir? Y luego volteaba y veía pues mis papás como sacados de onda Claro, de que quién viene a hacer este relajo. Aparte había una vecinita que el novio llegaba en la noche y se oía la música y era la comidilla de la cuadra. Sí, por escandaloso. Llega sí. no sé a qué horas y pone música de Manuel y muy sexosa. sabrá Dios, sabrá Dios sí. qué. Sabrá Y Dios. entonces, y mi hermano así, como que él emocionado con y mis papás así de que, qué ridiculez es esta. Y entonces, pero contesta. Y yo oía al locutor, pero contesta. De hecho, por ahí anda. O sea, qué terror porque se graban las cosas y se quedan para toda la vida. Que si quieres ser mi novia y yo, ¿no? Tiu. Entonces hasta la música, tiu. O sea, le dijiste no ahí sí dije que delante de no. todos. Le dije que no delante Pero de por todos. miedo, que estaban ahí Sí, todos. se me hacía como que no era el momento, la forma, el lugar. Bueno, ¿y cuándo luego Y me ya acuerdo empezaron? que había miles, o sea, no miles, pero así fans Sí, ahí sí, con sí. él, o sea, imagínate que al día siguiente que me levanto yo muy mona para ir a dar mi catecismo porque era sábado y llego, las niñas del catecismo así. O sea, me Es que la odió. maestra del catecismo No, pero tuve haciendo estos No, porque le había dicho que no a Omar Chaparro. Ah, por eso. No, porque todas lo amaban. Tuve repudio, toda la ciudad me repudió. Pero por eso te quiso más. Exacto. Y luego, ¿cuándo le dices sí? Él se viene a México, de hecho. Cada vez que podía venía, era un mocoso también, pero se venía a ver qué hacía, o sea, buscar y hacer extra de lo que fuera. Y vino porque sus primos iban a cantar algo. Y entonces, antes de que se fuera, yo así como, le dije, oye, no te vayas, no te quedes así. Me dijo, no, pues es que, dije, hay que ser amigos. Y él, no, yo no puedo ser amiga de quien estoy enamorado. Me encanta que él dice así, frescote, como muy, es lo que es. Directo, ¿Sabes? Me sin dijo, filtro. Me dijo, yo puedo tener muchas amigas, no quiero que seas mi amiga. Y me acuerdo que le dije, es que si te vas así, la que juega cuando eres niña buena e inteligente, eres muy manipuladora. ¿Ah? A ver, ¿verdad? Así, ¿verdad? Sí. Y entonces le dije, ay, pero es que si te vas así, me va a quedar como muñeca de trapo. Y me dijo, pues quédate como quieras. Y Ándale. se fue. Y yo, ay, a la madre, pues ya ni modo, dije, ya, así quedó. Es año nuevo, mis primos, que eran los más sociables, vamos a pasar por ti. En mi familia no había tanto drama porque pues son tus primos, te cuidan, te protegen. ¿Estás bien? Ay, ¿tú crees? Ay. Vamos al lugar.
bueno, planeamos ir al lugar, me voy a desayunar con mis amigas antes de la noche, la gran fiesta. Y cuando llego del desayuno, ¿qué crees? Ahí Porque estaba. te estoy contando todas Sí, mis- no, está no, bien. No estaba él, estaba una muñeca de trapo en la puerta. Dije, el señor ha regresado. Dije, ¿ya regresó? Pues dije, yo no le voy a hablar. Claro, porque no se quedó cuando yo le dije. Claro, pero vi esa muñeca de trapo dije, me súper Claro. enamoro. Dije, "Ay, voy a mi fiesta con mis amigos y él encuentra, pues, Chihuahua, donde iba a estar, ahí llega, yo me olvido de mis primos, me siento con él y me dice, te lo voy a preguntar una última vez, Ay, mi vida. ya casi con las uvas. Y yo, pero nuestros deseos, yo nomás tengo un deseo, muy histriónico, ¿quieres ser mi novia? Y yo dije, le vuelvo a decir que no y ahora sí lo pierdo. Sí, exacto. Y le dije, sí. Pues en ese momento, don productor, ya había organizado con él, puso la luz así directa a nosotros. Un aplauso a la pareja del año. Y empezó. Y ahí fue cuando empezamos y dije, wow, cuántas coincidencias entrar a esa universidad, el tiempo, y eso que te resumí, porque Sí. cuando se atrevió por primera vez a hablar, mi papá lo confundió con otra persona y lo mandó. Entonces era. O sea que le sufrió el Omar. Sí. Le sufrió. Y aquí estamos. Y luego se casaron, tienen los 4 hijos. años después nos casamos. Él se Ajá. vino a México, yo terminamos 2, 3 veces. Más bien yo, ¿qué vas a hacer allá? ¿Eras berrinchuda? Sí, era muy berrinchuda, sí, muy necia. Y mucho del, ¿qué van a decir? ¿No? Y entonces era él, ya se fue a México, dejó todo aquí. No, es una historia muy larga. ¿Cómo manejas las crisis? ¿Cuántas crisis llevas? Tienen 24 años casados. Vamos a cumplir 24 de casados. 24 años. Y es otros 4 de novios. Y cuéntame de las crisis. Yo creo que hemos tenido bastantes. Unas 3, 4, bueno, muchas. ¿Y por qué han sido? Siento que hemos crecido juntos. Entonces, pues ahí tiene que haber mucha tolerancia y madurez y los dos estábamos tratando de cumplir nuestros sueños y yo ni sabía cuáles eran mis sueños y él sí los tenía muy claros, ¿no? Yo me quiero ir a México, quiero seguir en la actuación. Entonces las primeras era como para mí enojarme por su decisión, porque por más que yo hubiera peleado el salirme de Chihuahua y de mi entorno, una parte de mí ya sentía que era lo correcto. Entonces quería regresar y que estudie algo ejecutivo, que trabaje en algo, que vivamos donde todos, o sea, de lo que renegaba, de repente se convirtió en, es que esto es lo que se tiene que hacer. Uh-huh. Y como él dijo, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, romper las reglas un poco y luego... Y bueno, ¿y cedías? ¿Cómo cedías? Me embaracé de Andrea y me enamoré del proceso de estarle esperando, de él, de sus ganas, de su entusiasmo, de su amor incondicional. Y entonces como que mis berrinches los empecé a dejar atrás, pero era como yo muy juiciosa, o sea, llegaba y casi que le tomaba lista de lo que yo esperaba que hiciera, ¿sabes? Y qué difícil, o sea, creo que me tuvo mucha paciencia. Sí. Que también yo, porque oye, no sé, imagínate él, voy a un concurso de bikinis. voy a ser juez Mira tú. Ajá, o sea. ¿Y cómo lidias tú con esto de las fans y las viejas que se le avientan? Fíjate que una vez que llegó yo todo el día cargando a la bebé, que te echan la leche, que hueles a jocoque Sí. todo el día, ¿no? Pero yo decía, ay, caray, ya no, o sea, no estoy ni en Estados Unidos ni en Chihuahua, estoy aquí, esta es mi realidad, pero me costaba mucho, estaba como enojada conmigo, como frustrada, no sé qué quería. Y en eso llegó Omar de trabajar, que trabajaba muchísimo, y está así como que descansando y jugando con la nena, y le hablan que si por favor puede ir a animar un evento en la empresa donde trabajaba.
Y yo me sentí, te digo, como juez don Severo, pero ahora me extendí. Y yo, ¿cómo se les ocurre? Te están explotando, no puede ser, pobre de ti. O sea, todo era muy juiciosa, ¿no? En mucho sentido de la justicia. Y entonces yo nomás lo veía que se para, se empieza a arreglar, se echa loción. Y yo, pero es que, ¿por qué? Y también él me va a dejar otra vez. Sí, ¿sabes? sí. Y en eso voltea. Eso me encantó, que Omar nunca ha sido explosivo. Entonces, cuando alguien no grita, te da la capacidad de escuchar. Y no puedes pelear con quien no te Claro, respeta. y de recapacitar, porque estás como loca, Exacto. grite y hable y te quedaste sola. Sí, que yo venía de un lugar donde tú gritas, yo grito más fuerte. Pues sí, si yo grito sí, más sí, sí. fuerte. Entonces aquí se empieza a arreglar y yo seguía como así. Me decía truenitos, o sea, iba en ascenso mi desesperación. Y ya antes de terminar, o sea, yo creo que la alusión, y volteé y me dice, sí, sí estoy cansado, sí, sí es difícil, pero ¿sabes qué es más difícil? Y yo, ¿qué? Ya dije, uff, Sí, ahorita me va a decir dejarte. ¿qué piensas que yo me tengo que encargar de tu felicidad? Tin, tin, tin. Híjole, Esa estuvo muy se dio la media vuelta y se fue. Él con atención dispersa, acelerado, que todo se le olvidadizo, me dio una de las lecciones más canijas de mí. Se cerró, yo vivía en un departamento en el 10º piso, veía insurgentes, así, fue así como el de los búfalos, Sí, mamacita, sí. así fue esta, me quedé y dije, ¿Es cierto? es cierto, y en la vida, voy a ser responsable de mi felicidad a nadie más. No tiene mi mamá, ni mi papá, ni el bebé que tengo aquí hermosa, ni mi mamá. ¿Qué estoy haciendo? Por eso estaba atorada, por eso nada es suficiente, porque yo no me encargo de mí. Wow. Entonces siento que eso fue Sí, eso detonó un cambio. eso detonó un cambio. Y creo que fue cambió nuestra relación. Por una relación, otra vez ya perfecta, pero sí más madura. Bueno, ¿y lo aceptaste? Así Sí, tuviste el valor de sí, decir, ¿sabes claro. qué? ¿Y sabes qué pasó que me fascinó? Que mucho tiempo después, que lo estaba platicando en un podcast que tenemos y lo platiqué, él se sorprendió y me dijo, ay, es que yo no lo vi así. ¿Sabes? O sea, Sí. qué hermoso, porque para mí ahí fue un maestro. Sí. Y lo escuché cuando estuve lista para escucharlo. A lo mejor si hubiera llegado, a ver, te voy a decir, me pongo a la defensiva Claro. y nunca entra eso, ¿no? Como lo hizo tan abierto, tan incondicional, es como que cayó en tierra fértil. ¿Qué lecciones le has dado tú a Omar? Uf, el valor de la familia. Él decía en otra de nuestras crisis de ausencia, de amor, es el Día del Padre. O trae a tu papá a la escuela. Y Omar, no, yo no puedo. Híjole, y no me faltaban los recursos porque nos hacemos súper resolvedoras. Entonces, el compadre la hizo de papá en estas cosas, en el torneo de karate, y yo hace cuenta que era un dolor con coraje, Sí. pero decía, a ver, ¿cómo reclamo? Es que Pero estás sin en medio reclamar. de los Sí. hijos y él. Híjole. Y entonces un día llegó él así y me dice, a ver, te voy a decir una cosa. Yo estoy malavariando muchas cosas. El trabajo, mi carrera, que no les falte nada. No puedo también con esto. Y él en verdad lo estaba sintiendo. Y entonces le dije, ¿sabes qué? Pues comienza por hacer lo necesario. Yo sé que puedes hacer esto. Luego lo posible, pero yo sé que puedes hacer lo que para ti es imposible. O sea, ¿de qué sirven estas pelotas malabareando de trabajo y de todo si no vas a tener familia? Y dije, yo te ayudo, pero te necesito. Entonces hoy por hoy, fue como la importancia de la familia, del hogar y de no tanto lograr tener, sino el ser una persona de paz, una persona orgullosa, una persona a la que los hijos le marquen. Y no, claro que no fue de la noche a la mañana. No, no. Creo que ahí empezó. Y cuando le decía, si vas a salir con tus amigos, repórtate conmigo. O sea, no te estoy diciendo no salgas, pero repórtate. Ese fue otro gran... O sea, me tocó como domar un poco al búfalo salvajón, ¿sabes? Y mientras él cedía en eso, a mí me daba un poco de
estás protegida, estás en paz, no tienes que estar todo el tiempo así en... Y entonces que llegara de repente y ya no reclamar tanto léeles el cuento y recoge y haz, y empezar como a agradecer lo que se hacía. Aunque por dentro sigas con tu lista de abecedario. Yo tenía así de la A a la Z todo lo que... ¿Cuál ha sido el miedo más grande que has enfrentado y cómo lo superaste? La salud de mi hija mayor fue algo complicado para mí y lo superé también entendiendo que no podía yo resolver muchas cosas. Tenía que dejarlo en manos de médicos y ella también, y atreverme a sentirme vulnerable, de decir, tengo miedo de que algo te pase. Y quitando también el de qué va a pasar si mi familia se deshace. O sea, qué va a pasar si ya no seguimos él y yo como pareja. Fue un miedo muy grande hasta que lo vi, como que me senté con el miedo y dije, pues tampoco me voy a morir. Si decidimos que ya se acabó nuestra historia, voy a estar como súper honrada y agradecida de los 20 años que tenemos juntos, y me voy a ir en paz. Me daba mucho miedo ese paso. ¿Por qué se iban a separar? Estábamos yendo y video, que si nos íbamos a Los Ángeles, que no, que sí, y de repente nos empezamos a desconectar. Y entonces yo ya no preguntaba qué hacía, y él tampoco. Y empecé yo a acumular rencores, muchos rencores de si alguien le escribió, si alguien le habló, si yo vi una miradita ahí como... Y entonces en vez de evadir un poco el conflicto, pero me daba rencor. Ah, sí. Ah, pues yo también voy a salir. Ah, pues yo también te voy a ignorar. Ah, entonces empezamos a cargarnos de esto, y en algún momento yo dije, ¿sabes qué? Esto no es lo que quiero. O sea, para mí no es normal. ¿Te engañó? Sí. Ya ¿Cómo sabes. lo descubriste? Es que las mujeres somos muy canijas. Cuando alguien quiere algo, entonces me hablaron y me dijeron, qué buena onda, ¿no? Y entonces, mira, no estoy con, ay, pobrecita yo, hay historias de vidas paralelas. Sí. Fue como no supo poner límites y se salió de control, ¿no? O sea, no fue una relación, pero fue un resbalón. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo descubres? Cuéntame. Me habla esta persona y me dice, estaba yo en una casa de campo con mis hijos en Semana Santa y sentía el corazón en las yemas de los dedos. Nunca he platicado esto, malvada. Y con este dolor de, ¿por qué no está aquí? ¿Sabes? Uh-huh. Y él estaba en un viaje con sus amigos en moto. Y resulta que el mundo es un pañuelo, o tú eres muy conocido. Y entonces me escribe una conocida y me dice, pues es que estoy viendo, me está presumiendo una amiga que está muy emocionada de que va a salir con esta persona, con Omar. Y yo, no, bueno, ¿qué hiciste? Se me cayó el mundo. Claro. Pero yo creo que también por eso te entra lo de, ay, que como muy... Esta fortaleza de, a ver, sí, pero no me voy a morir. O sea, sí, me duele, me estás destrozando el corazón, pero pues... Pero en ese momento, ¿qué está pasando por tu cabeza? O sea, estás con tus hijos en una casa de campo, yo creo que lejísimos, yo creo que le hablas, es de lo ¿qué más, haces? es de lo más difícil. No le hablé para nada, pero era de lo más difícil el mantener una sonrisa y una paz y esconder huevitos de Pascua. Y o sea, te hiciste la que aquí no pasó nada. ¿Sabes qué pasó? Él me habló y yo lo sentí como, pues no está tan padre como me imaginé que me le iba a pasar. Ya no estoy tan a gusto. Ay, pues sí, ¿verdad? Pues
Claro. Ya terminó. El remordimiento, ¿no? Y yo así de, pues qué interesante. Entonces le dije, creo que yo también me regresé un día antes. No me acuerdo bien porque todavía el trauma, ¿no? Entonces me regresé antes a la ciudad y llega él de su viaje, lo acortó y llega con uno de sus amigos. Y ya, o sea, ya era de noche, creo que ella estaba dormida. Y me acuerdo que despierto, me alisto para ir al ejercicio. Eso creo que así como de niña me rescataron los libros, de más grande me rescató el cuidarme, el ver por mí, el hacer ejercicio, el seguir estudiando, el tener un negocio, el ahorrar. ¿Sabes? Todas esas cosas te ¿Pero dan. no lo enfrentaste? Espera, me alisto, le hago así, y luego se despierta como que, ¿qué pasó? Le dije, oye, voy a correr. Cuando regrese, voy a hablar con esta persona que me pidió platicarme lo que hiciste, o me lo platicas tú decides. Y me paré y me fui a correr. Y corrí como nunca. Nunca había roto como que la barrera de los 10 kilómetros y me acuerdo que esa vez lo hice. Y cuando regreso, sí lo encuentro. Mejor te cuento yo. Obviamente uno ya como mujer ya tienes Sí, claro, una sabe. ya y aparte las amigas, hasta la información que no estás pidiendo, ¿no? Pues sí. Mira, aquí está y aquí es que, sí. Entonces, como que la dejé un ratito, lo dejé que él me platicara. Pues sí, es una fan y pero te lo prometo que, ya sabes. Uh-huh. Y ahí fue como de las primeras, como otra vez que dije, ¿queremos seguir o no? Yo estuve muy enojada por mucho tiempo. Empezamos terapia de pareja y la terapeuta le decía, así como yo tenía que trabajar, a él le enseñaron, tenía que aprender a poner límites. No porque fuera el famoso, todo el mundo lo quiere, tenía que ser alguien dispuesto, ¿sabes? Y no iba a perder fama si decía que no. Entonces, a mí me tocó como que apechugar un buen rato y yo seguí enojada y rencorosa hasta que también un día me dijo, muy, muy lloroso, como con una depresión, y me dijo, si me vas a perdonar, perdóname ya, porque esto me está lastimando mucho. Y es que uno pasa y uno lo recuerda todos los días por 10 años, ¿no? Y entonces dije, ya basta, ¿cuánto tiempo voy a seguir? Es que no hay confianza. ¿Cuánto tiempo voy a seguir jalando? Y ahí es la siguiente etapa, cómo vamos construyendo confianza. ¿Y sabes qué aprendí? Que uno quiere ser fiel y decide ser fiel, pero no por tu pareja, por uno mismo. Cuando me di cuenta lo fácil que es, Adriana, lo fácil. Cuando empecé a ver, porque desde mi rencor, te confieso que yo también dije, a ver, espérate, se me olvidó que era la niña que se asustaba con el vecinito. Y empecé a ver, y hay tanta gente en estas ganas de seducción, y yo empecé a conocer y vivir lo que no había vivido en mucho tiempo. No porque le hubiera sido infiel, sino porque empecé a ver que hay esta energía de seducción que la podemos usar. ¿Y le fuiste infiel? No, pero vi muchas oportunidades, muchísimas. ¿Sí lo pensaste? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Vi muchas oportunidades y yo, Y finalmente, ¿qué hacen para después de restregárselo y como que viera, o sea, empezó como la Guerra Fría un poco, porque era, sí, pues mira, entonces sí fue como un terapia de pareja otra vez. ¿Qué aprendiste? Lo que te platicaba de si vamos a terminar, terminamos aquí, ya. ¿Por qué decides perdonarlo y seguir? Porque su manera de ser, o sea, cuando él se dio cuenta que yo también tenía como estas posibilidades y se empezó a enfermar de celos y dije, no nos está haciendo bien esto para nada. Y entonces decidimos esto, en mi caso, tener un poco más de seguridad en mí, de decir, si está conmigo, no puedo estarle cuidando todo el tiempo. Y él me dijo, tú sabes, o sea, he tenido muchas otras oportunidades y pude constatarlas. Una mujer cuando quiere busca y encuentra. Me dijo, donde yo digo que no. Y no porque no estén guapas, y no porque...
me estoy siendo fiel a mí y al proyecto de vida que quiero. Entonces dije, creo que también se merece esta oportunidad. Si voy a seguir juzgándolo, Claro. creo que fue lo mejor que nos pasó. No fue fácil, no fue nada fácil. Pero ¿por De qué hecho, decides darle la oportunidad? ¿Por qué razón? otra vez estábamos... ¿Sentías que te ibas a quedar sola? no, ¿Sentías miedo de ser la divorciada? no, para nada. Ya, ¿Sentías miedo de deshacerle el hogar a tus hijos? no, creo que en esa época donde estaba como... Toca que viaja mucho. Y entonces estábamos como separados sin estar separados, ¿no? Yo estaba en Los Ángeles, él estaba acá, entonces era... Pero vamos, al final las cosas son lo que son. Sí, Tú ya lo sabes, él sabe que lo sabes. De Y repente tú decides, dijo- ¿sabes qué? Sí, te perdono. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón? él me dijo, yo quiero estar contigo, creo en nuestro proyecto de vida, amo a mis hijos, amo Pero eso es lo que tengo. todos los que engañan dicen. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo le crees? O sea, Porque- tuvo que haber algo en ti. Porque yo dije, no quiero jamás en ese momento yo dije, no quiero quedarme con el hubiera, quiero ver qué hay después del incendio. Así le pusimos, de hecho, el incendio. Y él me dijo, yo no puedo seguir con estos celos enfermizos hacia ti. Y yo dije, y yo no puedo estar dudando de todo lo que haces. Y él dije, yo quiero ver qué hay después de esto. Y él me dijo, yo también. Y sí, yo creo que si no hubiera habido terapia, o sea, obviamente hay amor y admiración. Le dije, quiero admirarte. Y ahí empecé también a cuestionarme, ¿quién soy si dejo de resolver? ¿Quién soy? Él me dice, creo que en algún momento te dejé de ver. Daba como por hecho todo, tanto. Y entonces dije, ¿sabes qué? En vez de resolver, empecé a dejar como que algunas cosas se descompusieran desde yo no sé, no, pues tampoco, aunque eso implicará a veces pérdidas financieras, no sé. Para cerrar esta parte de Omar y irnos a la última parte, quiero saber, porque yo te veo y te admiro, los admiro Ay. muchísimo a los dos. Gracias. Y yo sé que como todos, nadie es perfecto. Todo el mundo y las parejas y las personas pasamos por muchos traumas, por muchas situaciones, por muchos miedos. Pero hoy por hoy ver parejas que supieron manejar la crisis y que ya van de 20 más años juntos, es de admirarse, porque debe haber un compromiso, ¿no? Después de la caída que tenga él o ella, reconocer y hacer un compromiso de reinventarse y de seguir un camino juntos, es importante. Hoy no se ve eso. Claro. Hoy se ven yo conozco muchas mujeres que como yo apostaban al sueño final, ¿no? De envejecer juntos, de ser abuelitos y de ver a nuestros nietos. Y apuestas por una relación 20, en mi caso 24 años, y muchas mujeres que yo conozco que después de tantos años se quedaron sin nada porque o nunca trabajaron, Híjole. nunca tuvieron nada más que hacer, se dedicaron a los hijos crecieron, se fueron y se quedaron solas. En mi caso, bueno, yo nunca dependí de él, pero ver esto es admirable, por eso quiero que le digas a esas mujeres qué hacer, porque no es fácil, ¿sabes? Porque también uno pues, se va haciendo grande y el marido se va con otras más jóvenes y tiembla tu identidad Claro. y la seguridad en ti Total. misma. Y o sea, ¿cómo le hiciste hoy por hoy? ¿Cómo mantienen eso ustedes? Mira, creo que yo dejé de futurear. Hoy por hoy estoy muy feliz con la familia que tengo, con la pareja que elegí, con la persona que despierto y tenemos proyectos en común, pero no futureo. O sea, cada día es ahorita estamos. Ok. Y quiero estar con él, sí, quiero estar con él, pero no es... No lo tienes como amarrado a una expectativa. No es Aún tienes que cumplir y con espero esto. que él conmigo tampoco. Claro. Y me di cuenta que la relación más importante que tengo cambió. De antes ser, idolatrarlo, y lo tenía tan idolatrado que cuando se me cayó te da mucho coraje, ¿no? Y te das cuenta que es un humano que está creciendo, que me conoció cuando tenía 21 años
transformar la relación. La persona que más quiero y la que más me importa ahorita soy yo. La relación más importante que tengo es la que tengo conmigo misma. Y no ha sido fácil. Desde ahí, convertirme en facilitadora de los que amo, no resolvedora. Poner en orden mis finanzas. También desde niña he sido como de mis cosas, que si bien sumamos, o sea, lo mío es mío y lo de él es de los dos. Claro, como debe Porque ser. ahí lo he ayudado. Oye, a que Lucy, tú también estar con alguien que es famoso, que es conocido y de repente convertirte en la esposa de. ¿Qué pasa con Lucy, con su identidad, con sus sueños? Yo creo que sí, Con sí. esa cerramos. Dime los puntos principales de cómo pudiste rescatar y mantener tu identidad y no perderte en su mundo de Omarlandia, pero tener tu mundo y aparte tener Yo un creo mundo que los dos. Siempre, para mí, siempre encontrar algo que me apasione hacer, seguir aprendiendo, desde lo más, ¿sabes? Estoy estudiando epigenética, que me encanta, porque siento que el ¿Qué es lujo eso? más grande es la salud. La epigenética es el estudio de cómo influyen los genes en tu salud. Ok. Y para saber qué sí comer, qué no comer, Eso está porque ya ves que ahorita la moda es el mercado de los miles de Sí. suplementos y dices, espérate, pero no todo lo que le cae a Juanito te va a caer a ti. Siempre estoy jugando pádel todas las semanas, hago ejercicio, o sea, yo siempre estoy emocionada con la experiencia de aprender. ¿Pero alguna vez te perdiste en su mundo? Sí. O sea, ¿te volviste invisible? No sé si, no creo. Como que siempre me ha gustado la aventura de quién es Lucy y qué puede llegar a conocer y aprender. Yo no sé si estaba dado ese match en el cielo, pero a mí no. Mira, antes no podía hablar en público porque tartamudeaba, ¿no? Entonces, ¿de qué me ha ayudado esta proyección o estar ahí? Pues de que me enseñó a ser menos introvertida, poder sentarme aquí a platicar contigo. Y lo vi más bien como una oportunidad. Tampoco me ha gustado perseguir, ni quiero ser famosa, ni me interesa. Pero eres feliz. Soy muy feliz. Creo que ser auténtico con lo que en verdad quieres. Por último, ¿qué significa para ti ser una mujer chingona? Mira, la escucho y siento a mi mamá. Pero si le cambio, digo, wow, es una mujer que se encarga de ella misma. No quiere decir que tenga resuelto todo, pero es una mujer resiliente, enamorada de la vida, con un estilo de vida enfocado al autocuidado. Me conozco, me cuido, me elijo. Y desde ahí, ¿quién no quiere ser chingona? Y desde ahí esa fuerza y me junto con personas que vibren igual y que piensen igual y que quieran proponer y hablar de soluciones y no de problemas. Y creo que no hay imposibles. Me emociona la vida y para mí eso es ser una mujer chingona. Que te emocione conocer el pueblo mágico o la taquería de la esquina o Dubái y ponerlo en tu lista. ¿Sabes? O sea, no hay límites. Estamos aquí para vivir la experiencia de la vida. ¿Cómo eliges vivirlo? Gracias. Gracias, de verdad, me encantó la charla. ¿Hay algo que tú quieras decir que se nos pasó? ¿Lo quieres decir a esa cámara? ¿Un consejo para la comunidad de las chingonas? Bueno, primero te agradezco muchísimo la invitación, pero también la apertura y el tiempo que te tomas en crear estos espacios donde nadie tiene la verdad absoluta. Te pueden ver a ti en una posición linda, me pueden ver a mí y decir, ay, fueron felices para siempre. Siempre va a haber desafíos. Y creo que el no es lo que te pasa en la vida, sino cómo reaccionas. Y desde ahí creo que esta plataforma que das es maravillosa y ojalá que todo el mundo pues se le quede algo de lo que tú dijiste y lo que yo dije para que no se sientan como las extrañas que alguna vez yo me sentí o la defectuosa. No somos defectuosas, somos seres maravillosos viviendo una experiencia única. Y si ese filtro le ponemos a la vida, los desafíos son más bonitos. Gracias. Gracias. Y bueno, con esto cerramos con una chingona más. Los quiero mucho. Comenten qué otros temas o qué otros invitados les gustaría tener aquí en Chingonamente el podcast. Gracias.
Y no se olviden que si les gustó este contenido, tienen que suscribirse a mi canal y darle click a la campanita.